lo que Jesús hizo en el infierno después de su muerte. Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero, ¿sabías que Jesús tuvo que ir al infierno? ¿Por qué Jesús iría al infierno o al Hades, la morada de los perdidos y los demonios? Para comenzar nuestro viaje, necesitamos entender qué es el infierno según la Biblia. El concepto de infierno puede ser confuso, pero la Biblia nos brinda algunas ideas claras. El infierno a menudo se representa como un lugar de oscuridad, separación de Dios y juicio. No es un lugar al que nadie querría ir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Biblia usa diferentes términos para describir lugar, y cada término tiene sus matices. A continuación, te presento algunas referencias bíblicas para que te bases en el tema. Número 1. Seol, Antiguo Testamento. Seol es la palabra hebrea usada para describir el reino de los muertos. Es un lugar donde van todos los muertos, tanto los justos como los injustos. Se le describe como una existencia sombría, un lugar de espera. Número 2. Hades, Nuevo Testamento. Hades es el equivalente griego del Seol. Se representa de manera similar, como un lugar temporal donde las almas esperan el juicio final. Jesús mencionó el Hades en su parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, ilustrándolo como un lugar de tormento para los injustos. Número 3. Gehenna. Jesús usa el término Gehenna para describir el lugar final de castigo para los malvados. Gehenna era originalmente un valle en las afueras de Jerusalén donde se quemaba basura y refugios. Jesús usó esta imagen para transmitir la naturaleza eterna del fuego del infierno, Marcos 9:43. Número 4. El lago de fuego, Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego se describe como el destino final de Satanás, sus ángeles y todos aquellos que no se encuentran en el libro de la vida. Es un lugar de tormento eterno, Apocalipsis 20:10, 14 al 15. Estos términos nos dan una imagen del infierno como un lugar temporal para los muertos, Seol y Hades, y un lugar final de castigo eterno, Gehenna y el lago de fuego. A pesar de estas claras descripciones en la Biblia sobre la naturaleza del infierno, aún existen conceptos erróneos comunes sobre él. Antes de continuar, los abordaremos para tener una comprensión más clara. Concepto erróneo 1. El infierno como el reino de Satanás. Muchos ven el infierno como el reino de Satanás, donde él gobierna a los demonios y atormenta a las almas. En realidad, el infierno es un lugar de castigo para Satanás y sus seguidores. Dios le quita el poder a Satanás, él es tan prisionero en el infierno como sus colaboradores humanos. No hay trato especial para Satanás en el infierno. La Biblia describe el infierno como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Hablando de Dios, dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Concepto erróneo 2. El infierno es un lugar de fiesta. Algunas personas bromean diciendo que el infierno es un lugar donde se divertirán con sus amigos. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Hay quienes usan camisetas, sombreros y otras parafernalias idolatrando el infierno, imaginando que estar allí es divertido o especial. La Biblia describe el infierno como un lugar de llanto y crujir de dientes, un lugar de oscuridad absoluta y separación de la bondad de Dios. Jesús dice, los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, en ese lugar habrá llanto y crujir de dientes, Mateo 8:12. Aquí Jesús confirma que solo hay dos opciones, o estás con Dios y disfrutas de la paz de su presencia, o estás con Satanás en el infierno, sufriendo la agonía del pecado. Concepto erróneo 3. La idea del purgatorio. Hay quienes creen en la existencia del purgatorio, un lugar donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Sin embargo, este concepto no se encuentra en la Biblia. La Biblia enseña que, después de la muerte, hay juicio, y nuestro destino eterno se determina por nuestra fe en Jesús, Hebreos 9:27. No te dejes engañar por esta mentira, tu salvación solo puede ser asegurada mientras aún estés vivo.
Pero la buena noticia es que la salvación es gratuita y ya fue pagada con la sangre de Jesús. Todo lo que tienes que hacer es aceptar este regalo y entrar en su reino de paz y justicia, lo que sin duda suena como el mejor trato. Otro concepto erróneo sobre el infierno es la inmediata de su experiencia. Algunos creen que todo el que muere va inmediatamente al infierno. Sin embargo, la Biblia indica un día del juicio final, cuando todos serán juzgados, Apocalipsis 20:11, 15. Hasta ese momento, los muertos están en un estado de espera, ya sea en consuelo o en tormento, como se ilustra en la parábola del hombre rico y Lázaro. Por último, existe la noción del aniquilacionismo. Esta es la creencia de que las almas son completamente destruidas, en lugar de sufrir eternamente. Aunque algunas denominaciones cristianas sostienen este punto de vista, la interpretación bíblica tradicional apoya la idea del castigo eterno para los injustos. Al comprender estas definiciones y aclarar estos conceptos erróneos, podemos apreciar mejor el significado de lo que hizo Jesús cuando descendió al infierno. Su viaje allí no fue para sufrir más, sino para proclamar la victoria, predicar a los espíritus y liberar a los cautivos, mostrando su autoridad sobre la muerte y el infierno. Muerte y descenso de Jesús a los infiernos. Para entender lo que Jesús hizo en el infierno, primero debemos recordar lo que ocurrió cuando murió. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en una cruz. Traicionado por uno de sus discípulos, fue arrestado y juzgado injustamente, a pesar de ser inocente. Fue dado sentencia a la muerte y sufrió excesiva, soportando burlas, dolor físico y, finalmente, una crucifixión brutal. Tras su muerte, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba. Este fue un momento oscuro para sus seguidores, quienes estaban llenos de dolor y confusión. Aún no comprendían del todo que la muerte de Jesús era parte del plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Las acciones de Jesús en el infierno. En este punto, llegamos a lo que Jesús hizo en el infierno y por qué estuvo allí. 1. Predicando a los espíritus. Después de su muerte, Jesús descendió al infierno, donde predicó a los espíritus encarcelados, según 1 Pedro 3:18 al 20. Estos espíritus eran aquellos que habían sido desobedientes en los días de Noé. El Pedro apóstol lo describe así: porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En este estado, fue y proclamó su victoria. A los espíritus encarcelados, aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca, 1 Pedro 3:18 al 20. Este acto no se trata de ofrecer una segunda oportunidad, sino de proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. La predicación de Jesús fue una declaración de que había triunfado sobre las fuerzas del mal y había cumplido el plan de Dios para la salvación. Esta proclamación asegura a esos espíritus y a todo el reino espiritual que Jesús era el conquistador del pecado y de la muerte. Además, demuestra que su salvación se extiende a través de todo el tiempo y espacio, ofreciendo redención incluso a aquellos que habían muerto antes de su crucifixión. 2. Derrotando a la muerte y al pecado. El descenso de Jesús a los infiernos fue una parte crucial de su victoria sobre la muerte y el pecado. Al entrar en el reino de los muertos, enfrentó la consecuencia final del pecado, la muerte misma. En Apocalipsis 1:8, Jesús afirma que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Esto simboliza su autoridad y victoria sobre los poderes de la muerte y la tumba. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró su poder para conquistar la muerte, rompiendo así su control sobre la humanidad. Su victoria significa que la muerte ya no tiene la última palabra, la vida eterna ahora está disponible a través de él. Al descender al infierno y resucitar, Jesús rompió las ataduras de la muerte y allanó el camino para la vida eterna, no solo para él, sino para todos los que creen en él. Su victoria significa que la muerte no es el fin para nosotros, sino un paso hacia la vida eterna con Dios. 3. Abriendo las puertas del cielo. Las acciones de Jesús en el infierno también incluyen abrir las puertas del cielo. Antes de su muerte y resurrección,
Estas puertas estaban cerradas para la humanidad debido al pecado. Al derrotar a la muerte y resucitar, Jesús hizo posible que los creyentes pudieran entrar al reino de los cielos. En Efesios 4, se nos ofrece una visión profunda del significado del ascenso y descenso de Jesús. El Pablo apóstol nos dice cómo Jesús llevó cautivos en su séquito, simbolizando la liberación de las almas justas que habían estado esperando en el Seol o Hades. Estas son sus palabras. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso de que ascendió, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Efesios 4, 8 al 10. La resurrección de Jesús allanó el camino para que todos los creyentes pudieran entrar al cielo, cumpliendo así la promesa divina de vida eterna. Este acto de abrir las puertas del cielo marca la culminación de su obra redentora, asegurando que todos los que creen en Él puedan disfrutar de una comunión eterna con Dios. El descenso de Jesús al infierno, un triunfo, no una derrota. El viaje de Jesús al infierno no fue una derrota, por el contrario, fue el mayor triunfo de todos. Al descender al infierno, mostró su victoria total sobre el pecado, la muerte y Satanás. El infierno no pudo retenerlo, y su presencia allí fue una proclamación de su poder y autoridad. Estas acciones de Jesús predicando a los espíritus encarcelados, venciendo la muerte y el pecado, y abriendo las puertas del cielo subrayan la magnitud de su triunfo y la esperanza que ofrece a todos los creyentes. A través de su descenso al infierno y su posterior resurrección, Jesús aseguró la victoria final, afirmando que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. Las acciones de Jesús en el infierno nos brindan una profunda esperanza y la certeza de nuestra redención. Su descenso y victoria sobre la muerte significa que ya no debemos temer a la muerte ni a las consecuencias del pecado. Al conquistar el infierno, Jesús ha asegurado la vida eterna para todos los que creen en Él. Este acto de salvación indica que nuestros pecados son perdonados y que tenemos la promesa de vida eterna con Dios. El triunfo de Jesús nos asegura que, sin importar cuán oscura o desesperada pueda parecer nuestra situación, su poder y amor son mayores. Nos ofrece un futuro lleno de esperanza y paz. Saber que Jesús ha vencido al pecado y a la muerte transforma la forma en que vivimos nuestras vidas. Podemos caminar con confianza y coraje, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta victoria nos impulsa a compartir esta buena noticia con los demás y a vivir de una manera que refleja el amor y la gracia de Jesús. Nos llama a confiar en sus promesas y a vivir en la libertad y el gozo que provienen de haber sido redimidos. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de la esperanza que tenemos en Cristo, inspirando a otros a buscar esa misma seguridad y paz. Mientras concluimos, aferrémonos a la esperanza y la seguridad que la victoria de Jesús nos brinda. Sin importar los desafíos que enfrentamos, podemos confiar en que Jesús ha superado el mayor obstáculo, la muerte misma. Vivamos con valentía en esta verdad, compartiendo su amor y esperanza con quienes nos rodean. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el increíble sacrificio de tu Hijo, Jesús. Gracias por su victoria sobre el pecado y la muerte, y por la esperanza y redención que tenemos a través de Él. Ayúdanos a vivir nuestras vidas con fe y valentía, reflejando tu amor al mundo. Fortalécenos para compartir esta buena noticia con los demás y recuérdanos diariamente la vida eterna que tenemos en ti.